proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. El separarse del pasado. Mucha gente viene a Dios después de una vida de pecado. Y es grandioso que venga de esta manera. Pues Jesús dijo que vino para salvar a los pecadores. Es mejor que aquellos que se creen religiosos y creen que no necesitan la salvación. Las personas se salvan una vez que han recibido a Jesús como su Salvador. Sin embargo, las personas con un pasado difícil a menudo se encuentran luchando por liberarse de él. La pregunta es, ¿cómo puede una persona liberarse de su pasado? La palabra de Dios da algunas cosas importantes a considerar. Tenemos que entender la salvación. Cuando no entendemos en qué posición nos coloca la salvación con Dios, entonces lucharemos para desconectarnos de nuestro pasado. Espiritualmente, posicionalmente, eternamente estamos conectados con Dios a través de la salvación. La salvación no es un cambio de vida, ese es el resultado de ella, pero la salvación misma es una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. A veces tratamos de usar la salvación para desconectarnos de nuestro pasado, pero no podemos dejar de usarla para eso, porque eso es lo que es. Aquellos que son salvos ya están desconectados de su pasado, solo deben implementar eso en su vida diaria. Si creo que todavía soy un pecador, entonces creeré que está bien pecar un poco, pero si creo que ahora soy un santo, entonces no hay excusa para pecar. Y cuando lo haga, debo confesarlo inmediatamente delante de Dios. Vivir por gracia. Romanos 5:18 al 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes de ser salvos, el pecado nos dominaba hasta el punto de la muerte. No había forma de superarlo. Asimismo, la gracia gobierna ahora, pero la gracia no es como el pecado o la ley dictatorial. La gracia gobierna en la medida en que nos sometemos a ella al someternos a Jesucristo. La gracia viene de Él y nos gobernará en libertad mientras nos sometemos a Él. Confesarse regularmente. Cuando reconocemos y confesamos nuestro pecado, podemos continuar caminando con el Señor en santidad. Pero cuando aceptamos el pecado, estamos atrapados en él. Todos pecamos, pero no debemos vivir en el pecado o entrar voluntariamente en el pecado. Primera de Juan 1:8 y 2:3 explica esto muy claramente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, caminando con Dios. Primera de Juan 1:5 al 7
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando caminamos con Dios en oración, en su palabra, en comunión, estamos siendo purificados y los caminos de la vida anterior se vuelven indeseables. A veces queremos purificarnos para que Dios nos acepte y nos bendiga, pero es Dios quien es santo, y cuando pasamos tiempo en su presencia, también nos santificamos. Separarse del mundo. Mientras pasemos tiempo en entornos que nos conecten con nuestro pasado, con el pecado, con la mundanalidad, lucharemos por dejar nuestro pasado atrás. El cristianismo está hecho para ser vivido en un ambiente cristiano. Es el único lugar donde funciona correctamente. Segunda de Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si implementa estas cosas, comenzarás a separarte de tu pasado y crecerás en tu fe cristiana. Si tienes más preguntas, comunícate con nosotros. Recuerda, es importante tener una separación del pecado y vivir para Dios, vivir en Dios. Por eso es la importancia de tener comunión con los hijos de Dios en tu nueva familia en Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.